Así es. Estábamos hablando de la automedicación. Qué mala es la automedicación, el jugar a ser médico. Estamos viendo la cantidad de medicamentos entre pastillas, también remedios tónicos, como por ejemplo la warfarina, la dexametasona, el ibuprofeno, la citromicina, la ivermectina, paracetamol, y son estos medicamentos los que se están utilizando para poder enfrentar el coronavirus, pero tiene que ser medicado, tiene que ser con una receta médica. Estamos con el doctor Fernando Zarzosa, neumólogo, con 28 años de experiencia, justamente para que nos dé algunos alcances sobre lo mal en realidad que se están utilizando de manera casera, se están automedicando las personas para contrarrestar los efectos del coronavirus. Doctor, buen día. ¿Cuál de estos medicamentos es el más peligroso si es que no es recetado por un doctor? Buenos días con todos. Existe un grupo grande de fármacos que se está usando automedicadamente en forma rápida, porque las personas tienen una desesperación real, ¿no? Se entiende. Entonces, de todos ellos, el que está trayendo más problemas es la hidroxicloroquina, un fármaco que está en revisión, porque casi el 85% se reporta una alteración del ritmo cardíaco, de la forma como se mueve el corazón. Y es más, ¿no? Este fármaco se debe administrar básicamente vigilado en hospital. No lo pueden tomar el paciente ambulatorio, si tuviera un cardiólogo de confianza quizás. Y cuando se combina con la famosa citromicina, que es lo que se tiene de la data actualmente como un intento, no está demostrado. La Organización Mundial de la Salud ha dado autorizaciones momentáneas, pero sin tener una suficiente evidencia científica, porque ante tanta mortalidad la FDA ha dado esa luz verde a muchos medicamentos que todavía lo está revisando, ¿no? Y los estudios están corriendo actualmente. Entonces, es decir, al estar tomando hidroxicloroquina con acitromicina, el paciente podría sufrir un paro cardíaco y esto es letal. Claro, en las revisiones sistémicas sobre lo que de grandes revisiones que se hacen sobre lo que ha pasado con esto en el mundo, se produce, como le decía, cerca de un 85%, la mitad más o menos mejora al suspender el tratamiento, pero la otra mitad continúa en deterioro así ya no tome, no solo en el ritmo cardíaco, hay problemas menos usuales, pero en retina, y que también igualmente al suspenderlo continúa el daño en la vista, ¿no? Es un tema bien amplio, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con la warfarina? Se ha hablado mucho de este medicamento. La warfarina es un medicamento que se ha propiciado de buena intención, pero con información incompleta a la comunidad. Si bien es cierto, disminuye el riesgo después de hacer la famosa coagulación a nivel sistémico y sobre todo pulmonar, es un fármaco que se contraindica bastante y se mezcla, interactúa con muchos medicamentos, casi todos los antibióticos, el mismo paracetamol lo potencia, los antiinflamatorios lo potencian, o sea, podremos una lista. ¿Qué produce la warfarina? Produce, en una sencilla palabra, un adelgazamiento de la sangre, hace que no se coagule fácilmente, pero si bien es cierto, eso ayuda, si no tenemos los conocimientos suficientes, puede producir hemorragias, que estamos presentándolo en las emergencias. Está llegando gente con hemorragia nasal, bronquial, urinaria, a nivel ocular. Entonces mira lo que estamos hablando, y es un medicamento que se vigila porque es tan sensible que el famoso ajo, que se usa mucho en problemas respiratorios, lo potencia. O sea, alguien que está tomando warfarina dice toma solo media, una, y se toma bastante ajo, como que tomara 2 o 3, y eso es hemorragia. Si lo toma con arándanos también, o sea, hay una lista de hasta de nutrientes que lo pueden potenciar. Es un fármaco que hay mucha responsabilidad. Y también se sabe que si lo toman con un vegetal verde, se anula parcial o totalmente, si es abundante, su efecto. O sea, no se puede jugar a dar una receta de cocina con warfarina, no se puede. Es mucha vigilancia médica, tiene controles de sangre periódicamente que se hace en los hospitales, por favor. Una persona con úlceras, por ejemplo, en el estómago, claro, ¿podría tomar la warfarina? Claro, entonces eso también tiene contraindicaciones de personas que tienen sangrado digestivo activo, siempre tienen sus úlceras, su gastritis, puede producir una hemorragia digestiva, ¿no? Un adulto mayor, por ejemplo. Claro, los adultos mayores que tienen el famoso síndrome de caídas, si iba a tener simplemente una contusión menor, al estarlo tomando
sin vigilancia médica, una contusión puede producir una hemorragia interna en su cerebro, en su sistema nervioso. Imagínense la importancia de no administrarlo tan simplistamente. Hay personas que, por ejemplo, han resultado positivos en su prueba rápida o en su prueba molecular, no tienen ningún síntoma, son asintomáticos, pero dicen, por si acaso voy a tomar paracetamol. ¿Está bien o está mal? El paracetamol tomado a dosis bajas no es tóxico, pero si excedemos las dosis que se señala, ya puede producir daño al hígado en forma aguda, una insuficiencia hepática, un deterioro hepático del hígado, y acumulativamente también si se sobrepasan los días que se recomienda, el fabricante, el descubridor nos dice que no se debe pasar los 5 días, ¿no? Puede ser un poquito más de repente, pero no más, porque se va a deteriorar el hígado, y de repente cuando enfrente un manejo intensivo, ya su organismo va a estar deteriorado y no lo va a hacer tan exitosamente. Se ha hablado también mucho de la ivermectina, incluso se apareció este nombre en una lista una receta que sacó uno de los partidos políticos de nuestro país, cuyos miembros habían sido dado positivo para coronavirus. Claro, en esa lista se cuestionó mucho el uso de la enoxaparina, que también es algo semejante o puede ser alternativo a la warfarina que estábamos comentando, ¿no? Puede ser alternativo. Entonces eso producía hemorragia digestiva, casi todo lo mismo, igual se vigila. Pero la ivermectina pues es un antiguo antiparasitario que se ha descubierto que hay evidencia, no contundencia, en efecto inmunomodulador, que estaría inhibiendo la replicación viral, la reproducción del virus. Entonces, si uno lo va a administrar, tiene que tener ciertos criterios de certeza en la enfermedad, que ahora se conocen bastante. En ese caso tiene un rol, pero no lo vamos a dar porque tengo mucha mucosidad en la nariz y no tengo más molestias, es un resfrío, y sería motivar que ese medicamento desaparezca, y en realidad con el que tiene el COVID-19 no lo va a encontrar, ya está desapareciendo este medicamento, prácticamente no lo encuentran las personas. Doctor, tan importantes sus recomendaciones. Maritere, tenemos algunas preguntas en estudio. Sí, una de las cosas que se dice es que, por ejemplo, cerraron las postas, los médicos no atienden, entonces la gente en su casa muchas veces tiene que ir a la farmacia a comprar lo que crea más conveniente. Ahorita está cambiando el clima, entonces no falta quien se resfría, entran las alergias, hay los síntomas que se confunden. ¿Qué decirles a esa gran cantidad de personas? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué decirle a las personas que realmente en estos momentos se están confundiendo un poco los síntomas? De repente es una alergia, puede ser una gripe común. ¿Qué decirle a esas personas para que no se balancen a comprar esta cantidad de medicamentos? Bueno, hagamos un pequeño resumen de lo que estamos enfrentando los médicos en las emergencias, ¿no? Hacemos emergencia general y algunos días COVID. Entonces, la emergencia general está presentándose mucha persona asustada, temerosa de tener el COVID-19, y en realidad solo es un resfrío común donde empieza mucha mucosidad. El coronavirus no da mucha mucosidad. Esa molestia respiratoria muy similar, pero más que nada es en garganta, el escozor, esa sensación de cuerpo extraño. Muchos están reportando esa sensación de frescura, y un porcentaje bastante alto, ya OMS lo pone como de diagnóstico, ya la disminución o pérdida del sabor y el olfato. Se producen lesiones dérmicas, cambio de coloración en los dedos, hay varias pautas, y por sobre todo la fiebre, el malestar general. Y estamos hablando de ese grupo pues que tiene síntomas, ¿no? De ese grupo que es quizás más de la mitad de las personas. El resto de repente lo van a tener sin darse cuenta. Entonces eso es importante en el clásico cuadro de coronavirus, de COVID-19, para que no se asusten, ¿no? Pero si yo tengo bastante mucosidad, estornudo, y simplemente lo importante es el seguimiento. Si pasa 2 días, me tomo de repente un paracetamol para el malestar, una bebida caliente y un abrigo en casa, ya debe calmar, y eso pasa 2 o 3 días, ya no está. Pero el coronavirus va en incremento, no se va a ir. Entonces ahí uno sospecha, el malestar está peor, la fiebre, y empieza la famosa tos y la falta de aire, que son los signos de peligro, en los cuales hay que usar medicación dirigida por el médico. Eso, mientras uno va llamando al 113, porque sabemos que la atención no es tan rápida como quisiéramos, no hay medicamentos en las farmacias. ¿Qué debe ir haciendo un paciente que comienza a sentir, ya tiene algunos síntomas en casa?
No confundir también que se está presentando por el otoño-invierno la llegada de las descompensaciones de los alérgicos. El paciente llega, está con estornudos, de repente ha estado limpiando su casa, ha echado bastante, de repente hipoclorito de sodio, lejía, ha estado echándose alcohol, y eso le descompensa. También es otro tema, pero la alergia no da malestar. Son los ácaros. Y el paciente tiene historia de alergia. En su conciencia dice: yo siempre soy alérgico, entonces hoy día es mi alergia de siempre, pero en coronavirus se tiene que estar vigilantes, tomar un analgésico sencillo, no abusar. Bueno, si podemos darle una cifra, no pasar de los 5 días de paracetamol, si ya pasa, intercalarlo de repente con ibuprofeno, pero de una forma muy vigilada. De repente el no usar antibióticos automedicados, y si hay síntomas ya de coronavirus, consultar al médico, que de repente le va a administrar alguna de las medicinas, pero con la vigilancia del caso, con criterios de médico, ¿no? Criterios del personal de salud. Paracetamol mientras uno va esperando la atención, digamos, Pedro. Lourdes, muy importantes las precisiones que hace el doctor Zarzosa, porque nos está aclarando el panorama mucho, y insistimos en el tema porque nos hacen la consulta a los televidentes. Hay muchos WhatsApps, hay muchos mensajes en Facebook, hay muchas personas que recomiendan, que aseguran, escuchan que Donald Trump está tomando un medicamento todos los días, también lo quieren buscar, y es muy peligroso automedicarse. La pregunta que nos hacen los televidentes: ¿hay algún teléfono o página web de CISOL que pueda orientar, que pueda aclarar estas preguntas frecuentes? CISOL cuenta con algún teléfono o alguna página web, un correo electrónico donde los peruanos puedan enviar sus preguntas, puedan acceder a las respuestas que tanto buscan en estos días. Sí, no lo tengo al instante, pero hay un número y entran a la página del CISOL y es un grupo de números, son bastantes números que se está brindando. Es un sistema que se ha iniciado hace poco tiempo y se está ayudando a la comunidad, contribuyendo al 113, como muchos otros sistemas de salud. Estamos poniéndonos también en esa cruzada para ayudar a que la gente no se automedique, ¿no? Y eso está resolviendo bastante, ¿no? Eso ha bajado bastante la automedicación en las personas, porque es un grupo de personas entrenadas, sobre todo médicos, que dan la orientación del caso. ¿Ya? Entonces es importante pues no cometer esos errores. Si tenemos síntomas y el médico va a decir en qué momento toma uno o cuál otra medicación, ¿no? Porque inclusive hasta hay gente que tiene sus electrocardiogramas normales, los envía al médico y lo puede empezar a tomar alguna medicación. De todas maneras, pues ya hay visos de que unos están siendo muy efectivos y otros no tanto, ¿no? Hay muchos, está un poquito quitando el rol de la hidroxicloroquina, y más bien la ivermectina está incrementando su rol, pero todavía no se puede hablar totalmente con certeza de eso. Ahora, el efecto de los medicamentos genéricos son iguales a los de marca. Algunas personas todavía dudan de eso, incluso se está presentando el desabastecimiento de medicamentos genéricos en las farmacias. Actualmente el Estado y a través del DIGEVID está muy vigilante en la medicación genérica. Desde que este año se autorizó, por el año de la universalización de la salud, se autorizó que los genéricos lleguen a todos los bolsillos. La vigilancia es muy fuerte en la bioequivalencia de los genéricos. Por ahí es un tema bastante amplio, pero tenemos bastante certeza de que los genéricos que se estén adquiriendo tienen buena procedencia y buen nivel de acción. Lourdes. De todas maneras, inclusive los genéricos han incrementado sus precios, hemos visto entre 5 a 10 veces su precio, es la realidad, por ley de oferta y demanda que nuestro país tiene. Sí, solamente finalmente se cree que el sistema inmunológico tiene que estar fuerte, entonces te recomiendan una serie de cosas, que el limón, que el kion, y la verdad es que el sistema inmunológico va a responder, solamente habría una debilidad en los que están inmunosuprimidos, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto en estas recomendaciones de la vitamina tal o la comida tal para poder estar más preparados? Si eso es cierto, o igual, nos vamos a infectar igual, estemos o no comiendo tal o cual cosa. ¿Qué es cierto en una alimentación adecuada de vitaminas, quizás, para hacerle frente al coronavirus, para no contagiarnos? Importante dato y muy buena pregunta por el aspecto de las vitaminas. No se puede generalizar una receta para todos, pero sí hablar de que el grupo vulnerable más importante es la tercera edad, y la prevalencia de déficit de vitamina D en la tercera edad es bastante alto. Entonces se recomienda que la persona mayor
que todavía no ha salido mucho, bueno, si puede dosarse en sangre en un laboratorio cuánto tiene vitamina D, lo puede hacer en una forma más precisa, pero es una prevalencia bastante alta de deficiencia de la vitamina D. Eso, bueno, tiene muchos efectos, se está hablando mucho ahora, pero hablando del tema que nos compete, mejora la inmunidad, entre todo lo que se sabe, mejora la competencia de su sistema inmunitario. Entonces la persona adulto mayor, sobre todo, que tiene esa deficiencia, debe ir ingiriendo vitamina D, por decir el Lourdes. La vitamina C es un poco controversial, más lo zinc. usamos en el momento de ya que la persona tiene el proceso, ¿no? A dosis bien alta, pero eso no son indicaciones que se hayan socializado para todos, son comentarios que se hacen, ¿no? Después la nutrición y el reposo adecuado y evitar el estrés y hacer ejercicio en el domicilio. Hay todas unas páginas que se abren en internet, consejos que llevan por todos lados para que la persona no se mantenga estática, porque eso también propicia las coagulaciones en las piernas, las enfermedades predisponentes a mayor daño con el COVID-19. El zinc, doctor, es bueno también. Justamente, el zinc también se recomienda como preventivo, pero eso sí para todas las edades, no hay una edad en la cual debamos aconsejarlo, ¿no? Es algo en general, es bueno, el selenio, etcétera. Los multivitamínicos tienen rol en este momento, pero a veces tienen muy baja dosis de algunas cosas que queremos, ¿no? Pero tienen un rol más o menos importante, quizás discutible también. Muy bien, gracias al doctor entonces Fernando Zarzosa, neumólogo. Muy bien, Lourdes. Nos ha dado importantes recomendaciones y sobre todo, no automedicarse.